Hola, hermanos en Cristo, doña Mari, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Le saludo. ¿Cómo le va? Aquí. ¿Lista Ya, para hacer lista. oración con la Biblia? Aprender otro poquito más. Sí, bendito sea De mi Dios que nos da Señor. la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bueno, pues muy bien. Vamos a usar el Evangelio de la misa de hoy, de la transfiguración del Señor. Es el que vamos a estar usando en esta tarde. Ok, el Evangelio de hoy. Sí, el Evangelio de la misa de hoy que habla de la transfiguración. Sí, es la transfiguración de Jesús. Ese mero, la transfiguración del Señor. Déjeme lo busco por aquí. Es a Mateo 19, del 1 al 9. Mateo 17 tengo yo en la Oh, Biblia. sí, tienes razón, tienes razón. Es Del 1 al Mateo 9. 17, del 1 al 9. Sí, hasta ya la había buscado yo, el Evangelio de hoy. Ah, muy bien, ya está lista, perfecto. A ver, yo tengo que acercarme a mi Biblia porque me faltó eso. Sí, usted no se preocupe. Es donde nos narran la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con las oraciones que hacemos. A ver, por aquí Sí, las tengo. a veces no se entra alguien. Sí, mientras se vayan conectando a los que están en el Sí, Facebook, pues les invitamos a que se traigan su Biblia, un cuaderno, de preferencia un cuaderno espiritual en donde puedan ir escribiendo estas oraciones o este diálogo de amor con Jesucristo. Y su Biblia también, su pluma, o si quieren subrayar, marcar en la Biblia, pues un marcador también, ¿verdad? Pero si no quieren marcar, pues pueden escribir en su cuaderno. Pueden ahí mismo también copiar la cita bíblica. Mateo 17, del 1 al 9. Bueno, pues vamos a hacer los 5 pasos de la Lección Divina que ya hemos hecho en las semanas anteriores. Vamos a leer el texto, que es el Evangelio de Mateo. Luego vamos a meditar qué me dice el texto a mí. Vamos a escoger una palabra o una frase que nos llame la atención, por medio de la cual Dios nos va a hablar, sí, con esa frase. Luego el tercer paso es la oración, que me dice, ¿qué le quiero decir a Dios? ¿De qué manera quiero responder a ese mensaje que Dios me está dando? Luego el paso número 4 es contemplar. Dios se me da a conocer con la experiencia del corazón. Contemplar ese diálogo de amor entre nosotros y Dios. Y el quinto paso es acción. Si esa lectura, esa plática con Dios, esa oración me lleva a tomar una decisión, a hacer algo diferente, a configurar mi vida con la de Cristo, ¿verdad? Entonces, más o menos esos son los 5 pasos de la Lección Divina, pero vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. ¿Qué le parece, doña Mari? Sí, está bien. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces el primer paso de la Lección Divina es leer. Leer el texto para entender qué es lo que nos está diciendo la palabra. Se los voy a
pegar aquí en la pantalla. Vamos a tomar el texto de la misa de hoy, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 17. Y bueno, se los voy a leer. Dice así: en aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí, si quieres. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Bueno, pues entonces el primer paso de la lección divina nos dice que debemos leer el texto. Leer el texto Sí, para... entonces vamos a tomarnos unos minutos para volver a leerlo. Cada una, usted en su Biblia, yo en la mía, para ver si entendimos todo o para ver si hay alguna palabra que no entendamos o que necesitemos clarificar. Entonces, vamos a volverlo a leer, doña Mari. Ok, ¿Qué le parece? ok. Espéreme un Ok. segundo, señora Aníbal. Sí, muy bien. Esta pajarita. Ay, sí. Bueno, vamos a leer la Biblia. Sí, usted puede leer en su Biblia Ok, porque la que yo tengo en la pantalla sí, sí, es la de sí, los obispos. Y sí, vamos a es leer, lo mismo. usted, Yo a tengo ver, la, la, latinoamericana. Ay, ajá, sí, usted tiene la latinoamericana. la- Entonces, vamos a este, leer a ver si lo sí, entendemos bien, si sí, tenemos alguna pregunta. sí.
Tenemos aquí en la pantalla la lectura del Evangelio de hoy, de esta misa. Estamos haciendo Lección Divina. Si ustedes tienen su Biblia en su casa, la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana, pueden buscar esta frase, esta cita, este pasaje, Mateo 17, capítulo 17, versículos del 1 al 9, y la pueden leer también. Las diferentes Biblias, diferentes traducciones, tienen las palabras que suenan de un modo o a veces de otro. Es la misma idea, es la misma historia, pero la traducción es un poquito diferente. Por ejemplo, en la latinoamericana dice 6 días después. Y aquí nada más dice en aquel tiempo. Sí, pues viene siendo la misma, poniéndose a pensarlo, casi viene siendo la misma interpretación. Aquí Sí. dice 6 días después y ahí dice en aquel tiempo. Jesús tomó consigo, y entonces aquí dice 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a sus hermanos Juan, y viene siendo lo mismo. Sí, fueron las 3 personas que Sí, Jesús llamó, ¿verdad? y que Que Juan él los escogió. O sea, sí lo escogió. Sí, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, el y a hermano Juan, de este. sí, Entonces era los 4 subieron a un monte alto. al monte alto. Ajá, en la Biblia latinoamericana dice monte alto y Sí, acá dice monte elevado. elevado, sí, lo mire que viene siendo elevado, quiere decir alto también. Es alto, sí, es lo mismo. Sí, Y entonces el monte ahí se transfiguró en su presencia. sí, En la Biblia latinoamericana dice a la vista de ellos. y de ellos su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su rostro se volvió blanco como la luz. Ajá. Enseguida vieron a la ahí. Sí, acá dice sus vestiduras se volvieron blancas como Blanco, la nieve, ¿verdad? Y en la Biblia latinoamericana dice su ropa se volvió blanca como la blanca luz. como la luz. Sí, son diferentes palabras que utilizan para Sí, expresar de qué expresar color es el blanco que se el le blanco. puso la ropa a Jesús, ¿verdad? Sus vestiduras. Acá dice vestiduras, en la otra dice ropa. Entonces, pero más o menos vamos entendiendo lo Sí, mismo. sí, Jesús se fue con ellos 3 y luego aparecieron Moisés y Elías y estaban platicando con Jesús. No dice cómo fue que aparecieron. no, solo dice que sí. Dice de pronto. Acá dice enseguida. Sí, Enseguida vieron. Entonces, vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. acá dice conversando con Jesús, pero es el mismo. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, dice aquí, 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Sí, acá dice, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos, ¿verdad? sí, Acá dice haremos, o sea, entre sí. todos haremos tres chozas, Yo, dice acá. Y allá con usted dice haré, ¿verdad? sí, Dice haré. Si quieres, levantaré aquí 3 tres, tiendas. 3 tiendas, dice aquí. Chozas o tiendas, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, Sí, espacios para Moisés y otra para otra Elías. Y yo sí. digo, Pedro no pensó en él, ¿verdad? Porque no, No, él no dijo, y nosotros, y no, Santiago, Juan y yo aquí afuera nos quedamos, una para Moisés, una para Elías y y otra una para Jesús. para Jesús, porque aquí dice una para ti, Ajá, una pero nada más 3, o para sea, ti, no iba a otra haber una solo tienda, 3, una choza. Ajá, una para para ellos Moisés no, y otra para Elías. Para Juan no había, ni para Santiago ni para ni Pedro. para, ni para O iban a lo a mejor ellos pensaban quedarse con Jesús, ¿verdad? No sabemos, no nos dice el texto. solo Dios dirá. Ajá. Entonces dice que todavía estaba hablando Sí,
Cuando llegó una nube luminosa, los cubrió, y de ella salió la voz que decía, este es mi hijo Sí, muy amado, muy en amado. quien tengo Este puestas, es Cristo. mis complacencias. Y acá en la latinoamericana dice, este es mi hijo, el Juan, amado, eh, este es mi elegido. elegido. Escúchenlo. Escúchenlo. Ujú. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Ujú. Sí, dice que cayeron rostro en tierra. Acá Ujú. dice que se echaron al suelo, o se Echaron echaron al- al suelo, cayeron rostro en tierra, pues es lo mismo, llenos de gran temor. Acá dice llenos de miedo. Pero lo demás sí es igual. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Acá les dice, levántense, no tengan miedo. Em, ya, bueno, después levantaron los ojos y ya no había nadie más. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y acá dice, no hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces, bueno, pues más o menos ahí ya nos queda claro, ¿verdad, doña Mari? Ujú. Sí, Lo que pasó, Jesús se fue a un lugar alto, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, de repente aparecieron Elías y Moisés platicando con Jesús. Pedro estaba muy contento que ya se quería quedar a vivir ahí, pero luego llegó la nube luminosa y salió la voz que decía, este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlos. Aunque nada más era una nube luminosa y una voz, ellos se llenaron de miedo, que cayeron ujú. al suelo. Entonces Jesús les dijo, levántense, no teman. Y ya levantaron los ojos, ya no vieron Ujú. a nadie más que a Jesús. Pero Jesús les dijo que no contaran a nadie lo que Yeah, acababan de ver, era la el visión. Espíritu Santo que se les Ujú, había. sí. Ya, Entonces, ese es el primer paso, ¿verdad? Leer. Ya sí, ya entendimos lo que dice la lectura en general. que dice, Ahora vamos a volverla a leer, pero vamos a ponerle atención a una palabra o a una frase que nos hable, que nos llame la atención, porque Jesús, Dios Padre también van, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, van a usar una palabra o una frase de esa lectura para hablarnos. Entonces, vuelvan a leerlo. Se las voy a poner aquí nuevamente para los que no tienen la Biblia en su casa. Los que la quieren buscar es Mateo 17, 1 al 9. Para los que no la tengan, aquí se las dejo en la pantalla. Y los que la tenemos, vamos a volverla a leer y vamos a subrayar en la Biblia o a escribir en el cuaderno aquella palabra o frase que nos llama la atención. ¿Y por qué nos llama la atención? ¿Qué nos quiere decir Dios? Por ejemplo, si la palabra que tú escoges es choza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios te está hablando? ¿Qué te quiere decir Dios con esa palabra? Chosa. Haz silencio dentro de ti y escucha a Dios, que ahí te va a decir, María, yo quiero, o me parece que, Dios te va a hablar con esa palabra, a algo que tiene que ver con tu vida, que solamente tú sabes, pero Dios te está hablando por medio de la Sagrada Escritura. Vamos a amén. tomarnos unos minutitos para volver a leer y para Para volver meditar, escoger la palabra o la para frase y lo que nos dice Dios por medio de ella. Esto es la meditación. Esta ya es el segundo paso, la meditación. Cindy, ¿dónde está acá? Pero ¿a dónde, qué lado está? A mí, porque ahí, pero no están arriba de la caseta. Sí, porque Junior es travieso. Puede intentar hacerle algo a la niña. Porque le quería echar una rana. La transfiguración, 6 días después Jesús tomó consigo
dijo a Pedro y a Santiago, a sus hermanos Juan, los levantó aparte a su monte alto, a la vista de ellos su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estamos aquí. Si quieres, levantaremos aquí 3 tiendas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Está Pedro todavía hablando. A los hermanos que nos están siguiendo por Facebook, les invito a que escriban en los comentarios si ustedes tienen ya una palabra o una frase que les llamó la atención sobre este evangelio de la transfiguración del Señor Jesús. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa frase con que Dios les está hablando en esta tarde? ¿Lista, doña Mari? Mi palabra es levántate. La mía es cara brillante. ¿Tiene algo más que decir sobre la suya? Cara brillante. Levántate. No, que el Señor me está invitando a que me levante. Ajá. De cualquier sacrificio, como la palabra que quería decir. De cualquier tribulación, de cualquier pena. Cualquier tribulación que tenga, que me levante, que para mí me está invitando a que no tenga miedo. Eso. Que está conmigo y estando Jesús conmigo, todo es más fácil.
Ujú, todo le va a salir bien. Todo, sí, porque Ujú, si no estoy con él, si no estuviera con él, estuviera más dura mi vida. ujú. Sí, Pero como ciertamente. estoy con que no me dejo soltar de su mano, me siento, me siento protegida, Ujú, muy bien. pura. La mi palabra, que yo escogí es cara brillante como el sol. Cara brillante, sí. Aquí está. Sí, y me dice Jesús, todo yo soy luz y te quiero iluminar. No quiero que andes en las tinieblas. Eres hija de la luz y quiero que camines por una senda iluminada. Quédate conmigo y siempre sabrás a dónde ir y podrás ver los obstáculos y peligros junto a ti. Con la luz. Sí, Qué con la bueno, luz de Dios, la sí, luz qué que nos da bueno. Dios. Muy Ujú. bonita. Sí, también la suya es de levántate, o sea, imagínese los ánimos que le da, Y que la Jesús me dice confianza. que no me deje, él me tiene de su mano y que la tribulación que venga tenemos que tener fe, Ujú. que Y es lo que ánimos porque Jesús se levanta. Muy bien. sí, Entonces, el siguiente paso de la lección divina es la oración. ¿Qué respondo a Dios? ¿Verdad? Entonces ya Dios nos habló a usted, doña Mari, Dios le dijo, levántate, no tengas miedo. A mí me dice, cara brillante como el sol, que Jesús es todo luz y que no quiere que yo ande en las tinieblas y que si yo permanezco junto a Jesús, voy a tener la luz, voy a ver el camino y voy a ver los peligros que están junto a mí. Entonces ahora vamos a responderle a Jesús. ¿Qué le decimos a Jesús? Ya Dios nos habló. Y no nada más Jesús, sino la Santísima Trinidad, Padre, sí. Hijo y Espíritu Santo, nos están hablando a través de la Escritura. Ahora, ¿qué le respondo a Dios? Vamos a tomarnos unos minutos para responderle a Dios. Muy bien, ¿ya terminó su oración, doña Mari? No, doña Isabel, ¿Necesita un poquito más tiempo? un poquito, deme, Ok, está bien. un poquito. Estamos haciendo oración de Lección Divina, hermanos. A los que están allá en el Facebook, les invito a hacer oración con el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Escogemos una palabra, una frase y dejamos que Dios nos hable con la Sagrada Escritura. Y después nosotros respondemos a esa palabra que Dios nos da desde el fondo de nuestro corazón. Le decimos lo que nuestro corazón, nuestra alma le quiere decir a Dios. Pero Dios toma la iniciativa, Dios nos habla primero con su palabra en la Sagrada Escritura. Sabemos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Usted mucho habla.
Estamos en el tercer paso de la lección divina, que es oratio, donde respondemos a Dios, donde le abrimos nuestro corazón a Dios y le respondemos. Ya Dios nos habló con su palabra y ahora estamos nosotros respondiéndole a Dios. Usted, doña Mari, ya terminó de hacer su oración. Sí, señora Isabel. Muy bien, entonces estamos listos para pasar a la siguiente parte. La siguiente parte es, a ver, me parece que la siguiente parte de la oración es ahora la contemplación. La contemplación es contemplar a Dios en Contemplar nuestra vida. Sí, nuestro corazón. sí, en nuestro corazón, en nuestra vida. Vida en Podemos volver a leer eso que nos dijo Dios en su escritura, ese mensaje que nos dio. Podemos volver a mirar esa palabra que Dios nos dio. Podemos revisar lo que escribimos nosotros, nuestra respuesta, nuestra oración y contemplarla con paz, contemplarla con amor, contemplarla, sentir a Dios en nuestro corazón, que nosotros, aunque somos pobres criaturas, pecadoras, pero Dios se digna a hablarnos y nos habla con la Sagrada Escritura que tenemos allí en nuestra casa y nos habla directamente a nuestra vida, porque Él conoce quiénes somos, conoce lo que necesitamos, conoce en lo que andamos. Y nosotros entonces, el Espíritu Santo se mueve en nosotros para responderle a Dios, para abrir nuestro corazón a Él, para decirle desde el fondo de nuestro corazón las palabras que nos nazcan. Eso es contemplar, es ver a Dios que está activo en nuestra vida y que está ahí en nuestro corazón. Que para Dios somos amadas, que nos ama, que nos tenía pensadas desde antes de nacer, que decidió mandarnos a una familia y que Dios ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida sin importar cómo han sido esos días, porque Dios camina siempre con nosotros, aunque a veces no lo sintamos, aunque a veces no nos demos cuenta de lo que Dios está haciendo en nosotros, porque pues estamos muy entretenidos con las cosas del mundo, pero Dios siempre está ahí. Dios está presente en cada instante de nuestra vida. Entonces, cuando nos damos un tiempo para orar, para revisar la Sagrada Escritura, para ver nuestra vida, para pensar en lo que hemos hecho, para poner nuestros planes en la presencia de Dios y vemos que Dios actúa. Entonces, contemplación es disfrutar de la paz que deja el encuentro con el Señor. Contemplación es llenarse de esa paz, llenarse de esa fortaleza, de ese amor, de todo lo que Dios tiene para darnos y para ofrecernos en este momento. Yo, bueno, estoy aquí dirigiendo y hablando, pero cuando ustedes hagan esto a solas, no es necesario hablar mucho. Se pueden quedar en silencio, simplemente disfrutando de la presencia de Dios, descansando en su amor, descansando en su abrazo. Y por tanto tiempo como lo sientan en su corazón. No hay prisas. Y si fue rápido, pues rápido está bien. O sea, es disfrutar lo mucho o lo poco que podamos de Dios. Y así de esta manera llegamos al quinto paso. El quinto paso, acción, es el momento de hacer un compromiso, de tomar una decisión, de ver qué podemos cambiar. Porque hemos estado orando, hemos estado dejando que Dios nos interpele en nuestra vida, nos hemos detenido por un momento. Entonces, pues ahora vamos a revisar
nuevamente las palabras de Dios. Vamos a revisar nuestras palabras, lo que le dijimos a Dios. Y llenos de la presencia de Dios, vamos a comprometernos a hacer algo, a cambiar algo, a tomar una decisión. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, como cada quien se sienta llamado. Entonces vamos a tener unos minutos para pensar en qué cosa vamos a hacer, qué, qué acción vamos a tomar a partir de esta oración de lección divina. ¿Lista, doña María? Sí, señora Isabel. Ya tiene su acción. Yo necesito un minutito nada más. Ok, usted es eso. Gracias. Gracias por esperarme. No está bien, señora Isabel. Sí, esos fueron los 5 pasos de la lección divina. Ajá. Lectura, ¿verdad? Leer el texto, asegurarnos que lo entendemos bien. Segundo Ajá. paso, meditar. ¿Qué me dice el texto a mí? Escogiendo una palabra o una frase. Esta tarde doña María escogió levántate, levántense, no tengan miedo. Yo escogí cara, cara brillante como el sol. Y con esas palabras, con esas frases tomadas de la escritura, Dios nos habla, Dios nos da un mensaje para cada uno de nosotros basado en la vida de cada quien. Luego el tercer paso de la lección divina es responderle a Dios. ¿Qué le digo yo a eso que Dios me dice con su palabra? ¿Cómo le respondo? ¿Qué le quiero decir? Abrir nuestro corazón a Dios. En el cuarto paso, contemplamos a Dios que se nos da a conocer en la experiencia del corazón, que ahí en nuestro corazón está Dios presente, está dialogando con nosotros, estamos hablando y contemplar el amor
de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Después, con todo esto que hicimos, el paso número 5 nos debe de llevar a un compromiso, a querer hacer algo diferente. ¿Qué camino de vida me invita a tomar? ¿Hay algo que debo dejar? ¿Hay algo que debo empezar a hacer? ¿Hay algo que me estorba? ¿Hay algo que necesito? ¿Qué está en mis manos para poder vivir de acuerdo a lo que me dice Dios? En su palabra. Es configurar nuestra vida con la de Cristo en el Espíritu Santo. Y bueno, esos son los 5 pasos de la oración de Lección Divina, los cuales los hemos hecho esta tarde usando el Evangelio de la misa de hoy, que nos habla precisamente de la transfiguración del Señor. Después, un último paso que es totalmente opcional es compartir. Compartir tu experiencia de Dios. Si queremos hablar un poco más de esto, ya hace ratito compartimos un poco. No sé, doña Mari, si hay algo más que usted quiera decir acerca de su experiencia de hacer este tipo de oración, en particular esta noche con el Evangelio, esta tarde con el Evangelio de Mateo, con el capítulo 17. No, pues que ahorita en todo este trayecto que hemos estado haciendo el Lección Divino con usted y lo miro a veces con un padre, pues como que el Señor me ha dado más, que es lo que yo le estaba pidiendo a mi Padre Celestial, que me diera más entendimiento para que yo entendiera, porque sobre que todas las cosas que yo lo amo, yo estoy entregada a Él, yo tengo fe y todo eso. Entonces, me siento muy contenta porque estoy aprendiendo Sí, mucho más de, del entendimiento del Evangelio, de todo lo que el Señor me habla, todo eso me ayuda mucho. Me ha ayudado mucho y con eso que miro la misa, eso, como yo le dije a usted, que eso me está ayudando porque casi todos los días miro la misa. Y ajá. hoy, señora Nea, me he estado viendo un programa de California que sacan el Santísimo. Oh, ok. Viera qué bonito para hacer, para hacer un rosario. Oh, ok. Y viera qué bonito se siente. Que entonces Ay, me mire. ha ayudado. Rezo el rosario a veces aquí con ustedes y a veces en la noche lo vuelvo y hoy solo lo rezo y me acuesto y lo que dice que el que reza el rosario antes de acostarse, ligerito, y hoy ya lo tengo probado. Yo solo Ujú, me acuesto, estoy dormida. sí, sí, es cierto. Lo he estado rezando 2 veces, lo rezo porque me gusta ver a esa gente cómo lo reza. Y entonces me Ajá. pongo a rezarlo ahí y digo yo, qué lindo lo que él dice de la Virgen, que la Virgen tiene, pues yo para mí, yo la amo, a la Sí, sí, Virgen Jesús, porque María es la madre de Jesús. sí. Y hay gente que dice que menosprecia a nuestra madre, entonces dice que entonces no quieren a Jesús, porque en realidad quien desprecia a María, entonces desprecia a Jesús, porque María es la madre de Jesús. Sí, sí. Y es lo que dicen ahí en ese viaje, como me gusta ver ese programa. Sí, estoy contenta, estoy aprendiendo mucho y como le digo, tengo mucha fe. Ujú. Ahora ya no siento miedo ni nada como antes, que cualquier cosita, pues ya no, yo estoy entregada a Él y le digo, Señor, no me dejes de tu mano, levántame. Ujú. Pues que Sí. yo nunca he estado en cosas que no, pues que gracias al Señor nunca aprendí ningún vicio, yo nunca me he fumado ni tan siquiera un cigarro, Ajá. Ah, mire qué bueno. ¿va? Nunca. Y como le digo, yo antes me tomaba, pero como yo le platiqué al padre y dijo que eso no era pecado, yo antes pues por el mismo cansancio que tanto que trabajaba, me tomaba 2 cervecitas. Oh, ok. Cuando yo que trabajaba mucho antes cuando yo me quería tener mis hijos. Entonces el padre dice que no, porque era que yo me hubiera ido a emborrachar, sí, pero yo me las tomaba por el mismo cansancio. Ujú, sí, sí. No era que yo me iba a ir, y como le digo, y todo eso le he pedido perdón a Dios, porque antes que no estaba tanto entregada a Él, como le digo, me iba al baile, porque para qué iba al baile, pero no me iba a emborrachar. Ujú. Iba a bailar, me gustaba mucho bailar. Y todo eso lo he dejado, ya no.
lo dejé, pues, hoy ya estoy Pues señor, poco a pero poco el Señor nos va cambiando, ya ¿verdad? lo va cambiando, pero no fueron cosas de que como que lo pusiera uno tanto en agonía, va, que son cosas que porque vicios sí, porque ya el que tiene vicios, digamos, de ir al casino a perder su dinero, de tomar mucho, de las drogas, todo eso para mí sí es duro. Sí, sí. Y gracias a Dios, pues a mí no me ha pasado eso, ni a mis hijos, ni nada. Gracias, me siento bendecida por todo eso. Sí, Dios nos sostiene y nos va Dios transformando, ¿verdad? lo va Poco a poco, con caídas. Y ya uno levantado. falla, pero Dios es fiel y nos levanta y ahí está Dios con nosotros que no nos deja porque pues Dios es espíritu, pero necesita de nosotros para hacer su obra. O sea, Para Dios hace todo el bien que puede, todo lo imposible, pero a que lo nosotros nos toca hacer nuestra parte, de ¿no? nuestra parte. Es, Sí. No, pues yo con gracias, esta, no, gracias a usted, con sí, esta siento bendecida. reflexión de la transfiguración del Señor y de la cara brillante que nos dice que, bueno, que me está hablando a mí en esta tarde en la Sagrada Escritura. Y yo entiendo más la imagen de la Divina Misericordia, ¿verdad? Porque pues ahí está Jesús y Él está, pues su cara resplandece, la estoy viendo, aquí la tengo en mi oficina y La divina- sus ropas pues son claritas, sí, ¿verdad? Pero todo alrededor de Jesús es oscuro, o sea, sí, no se ve nada. sí, Y cuando Jesús me está diciendo a mí, o sea, esa es la palabra que me está dando, cara brillante como el sol de Jesús, porque Jesús es luz. el luz, Entonces, si yo estoy cerca de Jesús, si yo me mantengo al pie de Jesús, voy a poder ver los peligros que están al lado de mí, sí, los obstáculos. Entonces, pero si yo me alejo de Jesús, voy a quedar en la oscuridad y me voy a confundir. No voy a sí, ver los peligros que me acechan o lo que hay, ¿verdad? Las cosas malas sí, o los problemas que puede haber. Entonces, pues a mí me ha gustado mucho esta oración en esta tarde qué bueno, porque es una invitación a permanecer cerca de Jesús, para cerca permanecer en Cristo en y Cristo, dejarnos guiar por su resplandor, por su por su resplandor, luz. Sí, por su pues luz. muchas Gracias. gracias, doña Mari, por conectarse a esta oración. Gracias a los hermanos que se conectaron también en el Facebook para hacer juntos esta oración y a los que la van a hacer más tarde también en la repetición o en YouTube, pues muchas gracias. Que Gracias. Dios nos bendiga a todos. Un abrazo, paz y bien. Muy bien. Y mañana vamos a tener la hora santa. Mañana viernes va a ser 7 de agosto de 7 a 9. Vamos a tener la hora santa, entonces todos invitados a conectarse. Vamos a procurar transmitirla también por aquí, por Bueno, Zoom y por YouTube, por este Facebook Live, doña Mari, para si sí, usted no puede estar acá, pues la pueda sí, ver sí. a las Pues sí, 7. puedo ir ahorita. Ujú. Pero en el Señor que a rato Dios me va a abrir las puertas para irme a verlo. Sí, sí, sí. Voy Bu- a ir, como le digo, sí, Dios tiene todo preparado para mí, con paciencia, pero Sí, todo va a salir bien. sí, y pues mientras también por ahí por donde la mira, ¿verdad? En Sí, su por aquí, sí, televisión también la gracia de Dios se sí, derrama. sí, no le digo que por la tele Ujú. hacen ese rosario de la Divina Misericordia también, el de la tarde, a las Ah, 6. ok. Lo Sí. hacen y sacan, es que lo sacan el Santísimo ellos para hacer la Divina Misericordia. Ah, qué bueno. Bien bonito se Sí, siente. bendito sea Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, pues Sí. muchas gracias, doña Bueno, Mari, que esté bien. Buenas tardes a todos. Paz y bien. amén.